Buenos días. Buenos días, Inge. Buenos Buenos días días, con Inge. todos. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo les ha ido? Si están estudiando o están con frío. Las dos cosas. Las dos cosas. Eso está bueno. Bueno, miren, a propósito de una consulta que me hicieron el día de ayer, les voy a comentar lo siguiente. Como parte del trabajo que tengo en la subdirección es, entre otras cosas, autorizar retiros de materias, autorizar retiro de semestres, anular matrículas y otro tipo de gestiones administrativas. Entonces, últimamente me están llegando de varias carreras pedidos de estudiantes en el sentido de que se les autorice el retiro de la materia tal porque supuestamente están presionados con el tiempo. Otras razones son que tienen familiares con COVID, otras que tienen computadores con bajas capacidades y no les permiten instalar programas como por ejemplo el AutoCAD y cosas de ese estilo. Y por ahí también hay algunas cuestiones curiosas, como por ejemplo, no me siento con los suficientes conocimientos como para avanzar en la materia. Bien, y otras cuestiones que, ¿para qué les cuento? Entonces, ustedes tienen en el plan emergente las condiciones para las cuales se puede solicitar el retiro de una materia, dos materias, inclusive retirarse del semestre, no anular la matrícula en definitiva. Pero son evidentemente con situaciones de caso fortuito, situaciones del COVID-19, familiares enfermos, sentirse uno mismo afectado por el COVID. Entonces, en cuestiones en donde se tienen justificaciones que han sido debidamente avaladas por la Dirección de Bienestar Politécnico, lógicamente que se da paso a esos retiros. Pero si es que usted en algún caso estaría pensando en retirarse de una materia, debe analizar su situación fríamente. A ver, por ejemplo, si se retira de la materia este semestre y sabemos que el próximo se cambia de malla, a lo mejor al retirarse de una materia, su carrera se alarga en 1 o 2 semestres más. Entonces tiene que tener en cuenta la malla, la concatenación que tiene esta materia que va a dejar ahorita. eh, si esta materia es homologable en la nueva malla y si en la nueva malla representa un retraso de 1 o 2 semestres. Inclusive podría en algún caso ser hasta más, dependiendo de la materia que piense anular. Entonces, eso bajo ningún punto de vista se puede tomar a la ligera. Por lo tanto, les recomiendo que pongan ustedes todo el empeño, todo el esfuerzo para evitar ese tipo de situaciones. Obviamente, cuando ya no se puede definitivamente, caso de enfermedades graves, etc. Entonces, lo que ustedes posiblemente en algún caso están pensando es, respecto a esta materia concretamente, están muchos temas que se vienen uno encima de otro, se está complicando el asunto y a lo mejor no estoy entendiendo como debería para avanzar de buena manera en el estudio. Eso evidentemente es entendible. Esta materia es muy extensa y no se puede ir muy detenidamente en ningún tema. Ustedes saben que tienen 4 horas de laboratorio a la semana. Entonces, si en algún momento nos atrasamos en teoría, el laboratorio se dispara y se fue por su lado. Por lo tanto, el esfuerzo que usted tiene que dedicar es bastante grande, realmente es grande. Y como usted sabe, en esta materia debe redoblar ese esfuerzo. Definitivamente lo que no estaría bien es que usted en este momento se sienta un poco presionado, se sienta agobiado con tanto estudio, con tantos temas, con tantos deberes, con tantas materias que tiene que estudiar. Usted está en la Politécnica Nacional y ha llegado hasta este nivel justamente por sus méritos. Tenga en cuenta que hay muchos estudiantes que aplicaron para entrar a la Politécnica Nacional y no lo consiguieron.
Para que tengan una idea, hace unos 2 semestres atrás, hubieron como 600 postulantes, 650 postulantes para entrar al SPOT. De esos 650, únicamente lograron conseguir la entrada a las carreras del SPOT 60 personas. De los 600 y pico era solamente 60. Cuando usted aplicó, la cosa debió haber sido parecida. A lo mejor postularon 500, 400 y usted se ganó ese puesto, ¿no es cierto? Y ha ido avanzando hasta ubicarse ya en este nivel, en este semestre. Eso significa que usted es una persona capaz, definitivamente, que ha tomado las cosas con responsabilidad y lo está haciendo bastante bien. Si en algún momento se encuentra con materias como esta, que a lo mejor le exigen un poco más de esfuerzo, pues tiene que enfrentar. Es un reto definitivamente, es un reto. En ningún momento se le debe pasar por la cabeza, me quiero retirar, por ejemplo, porque no tengo suficientes bases de electricidad, porque no tengo bases de matemáticas, porque etcétera, etcétera, etcétera. Eso ni lo piense. Cuando usted salga a la vida profesional y esté aplicando para un puesto de trabajo o tenga que hacer una instalación eléctrica, una instalación sanitaria o de cualquier otro tipo, en ese momento las cosas van a cambiar. Ya no es que usted tiene el tiempo suficiente para ir al libro en la casa y estar estudiando. A lo mejor tiene que dar soluciones en ese instante en el que se presente el problema. Y entonces allí sí tiene que poner todo su conocimiento para resolver esos problemas. ¿Sí? Para eso está justamente usted formándose. Entonces imaginemos que en una industria usted tiene que estar a cargo de, qué sé yo, por ejemplo, montar una máquina eléctrica, de hacer las conexiones trifásicas de un motor, de programar un PLC, etcétera, cualquier actividad. Es un reto, ¿no es cierto? Y a veces nos sentimos como que no tenemos el conocimiento suficiente. Pero usted ha demostrado capacidad. Usted ha demostrado que puede hacerlo. De hecho, ya de aquí en poco tiempo usted va a tener el título de tecnólogo de la Politécnica Nacional. Y con ese título de tecnólogo usted puede seguir una maestría aquí mismo en la Politécnica si es que las autoridades se ponen pilas y dan paso al pedido que ya tenemos ingresado en el Vicerrectorado de Investigación. Ya prácticamente va a ser un año que hemos presentado 2 maestrías para la Escuela de Formación de Tecnólogos. La una es en el campo de diseño de sistemas energéticos. Ahí le cae preciso para un estudiante de tecnología electromecánica, por ejemplo, esa maestría. Y la otra es en seguridad informática, que sería para los chicos de ASI o de desarrollo de software, ¿sí? Pero usted tiene esas posibilidades. Evidentemente, podría también seguir otro tipo de formación adicionalmente. Todo depende de cuál es su objetivo, ¿no es cierto? Usted normalmente cuando está estudiando dice, bueno, ahorita voy a sacar el título de tecnólogo y después veré qué hago. No es así. Si va por ese camino, está equivocado. Lo que tiene que pensar más bien es, yo tengo esta meta para mí, a largo plazo. Y para conseguir esa meta, esto de sacar el título de tecnólogo es solamente un escaño, un peldañito que usted va a conseguir. Pero tiene que planificar más allá, lógicamente. Tenga en cuenta que a veces nos ha pasado a todos, cuando somos estudiantes, que estamos tomando un curso de lo que sea, unas materias de X, Y o Z, y de pronto vemos que viene alguien, compañero nuestro, que se va pero hecho una bala, o sea, sin regresar a ver a nadie, ¿sí? Pasa exonerándose en todo y se fue. Es decir, nos quedamos a veces asombrados de ver cómo la gente avanza en la vida. Van a toda máquina, como decimos, ¿sí? Pero ¿por qué pasa eso? Porque esa persona tiene su programación en la mente. Sabe que el tiempo es muy importante. Y mientras está cursando en la Politécnica Nacional sus estudios, lo hace a toda velocidad, como quien dice, sacrificando horas de sueño, ¿sí? Sacrificando a veces hasta el tiempo de diversión que podríamos dedicarnos. ¿Por qué? Porque ellos identifican que el objetivo de conseguir un título universitario es solamente una partecita
en todo su trayecto de vida, ¿no es cierto? Entonces, nosotros también somos capaces de hacer eso y mucho más. Lo que sucede es que debemos poner la fuerza de voluntad y el carácter suficiente para que sepamos vencer cualquier dificultad, cualquier problema que se nos pueda presentar en el transcurso de nuestra vida estudiantil. Si es que nos enfocamos en eso y ponemos la fortaleza mental suficiente, usted va a ver que no tiene ningún inconveniente realmente, ¿sí? O si tiene inconvenientes, los va a poder sobrellevar. Eso es lo más importante, que usted no se abandone en ningún momento. Y mientras más fuerte pueda ser un problema, las soluciones también van a ser muy grandes. Entonces, eso como recomendación. No nos dejemos desanimar por situaciones que pueden presentarse en cualquier momento, en cualquier materia. Sepamos que tenemos el potencial suficiente para resolver y seguir adelante, ¿sí? Entonces, jóvenes, si es que alguien estaba pensando que esta materia se está complicando mucho, pues usted tiene potencial, usted tiene la fuerza de carácter suficiente para resolver eso. Yo le he dado las herramientas necesarias, básicas hasta aquí, para comprender los temas iniciales de la electrónica. Usted tiene también los libros de texto en donde puede profundizar algunos temas, ¿sí? No le recomiendo más libros ni más textos de consulta porque eso no es bueno. Usted con el tiempo tan ajustado que tiene, ya con tener el libro de Boylestad en su computadora y abrirlo, hojearlo, estudiar esos ejercicios es suficiente, más que suficiente, ¿sí? Entonces, por favor, dediquen el tiempo suficiente y no se vayan a estar desanimando por cualquier dificultad transitoria que pueda estárseles presentando, ¿sí? Entonces, ahí les voy a ver. Quiero que todos ustedes pongan el ñeque suficiente y esperemos que todos aprueben la materia, ¿sí? Tengan también presente que ustedes tienen la confianza de sus familiares. A lo mejor muchos de ustedes vienen de provincia a estudiar o están en las provincias con esto del teletrabajo, de la teleeducación, están en sus domicilios, pero tarde o temprano van a tener que reincorporarse a la Politécnica, ¿sí? Ya estamos viendo que tal vez para el próximo semestre ya se puedan tener sesiones presenciales, inclusive en el interperiodo, ojalá se puedan hacer prácticas de laboratorio en materias que son esenciales, ¿no es cierto?, para su formación como tecnólogo. Entonces debemos estar preparados para todo eso. Así es que jóvenes, no se desanimen. Recién estamos empezando el semestre, ¿sí? Ustedes tienen todavía de aquí largo para estudiar, para capacitarse. Tenga también presente que cuando usted salga a la vida profesional, únicamente los mejores tienen acceso a los mejores trabajos. Han habido casos en donde se presentan 10, 20, 30 postulantes para un mismo puesto. Y entonces, ¿allí qué va a pasar? Les evaluarán, les entrevistan, conversan con ustedes, ven cuáles son sus objetivos de vida, de qué manera usted puede contribuir al crecimiento de esa empresa, de esa industria. Le analizan también su formación, los conocimientos que ha adquirido en su carrera estudiantil y se deciden por el mejor candidato. Entonces el objetivo tiene que ser ese. Usted tiene que luchar no para pasar el semestre, tal vez con las justas. Usted debe luchar para ser el mejor en todas las actividades a las que se dedique. De eso depende el éxito profesional, el éxito como persona que tenga futuro, ¿sí? Entonces, jóvenes, vamos por esa vía, vamos por ese camino. Recuerden, sin desanimarse, dese un tiempo, dese un respiro y vuelva a la carga, como digo yo. Vuelva al ataque, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tengan conciencia del potencial que ustedes tienen. Eso es lo que sirve para salir adelante, definitivamente. Bueno, entonces, hasta allí con esta pequeña recomendación. Espero que le tomen de la mejor manera posible y prácticamente de aquí en unas semanas, en unos meses, ustedes hayan aprobado todas las materias que están tomando. Esa es mi expectativa, ¿sí? Bueno, entonces, ahora sí, regresemos con lo que habíamos estado analizando el día de ayer.
respecto al comportamiento de un capacitor para señal de continua, ¿no es cierto? Ya sabemos, cuando tengamos que contestar esa pregunta, usted debe tener en cuenta que el capacitor tiene dos periodos si es que le alimentamos a través de una resistencia desde una fuente de continuo. El periodo transitorio en el cual se va cargando y luego el periodo en estado estable, ya cuando el capacitor alcanzó el voltaje nominal de la fuente de continuo que lo alimenta, en donde ya prácticamente no circula corriente por el circuito y podríamos decir que ese capacitor que alcanzó el voltaje nominal es prácticamente un circuito abierto, ¿sí? Entonces ya sabemos esos detalles respecto al funcionamiento del capacitor en continuo. Bien, si es que ponemos ahora una señal alterna, recuerde que usted en electricidad estudió que este capacitor es una reactancia cuyo valor es igual a 1 sobre J omega C. Y si es que tenemos en cuenta que este capacitor puede estar conectado en serie con una resistencia o una bobina o una combinación de esos elementos, se forma lo que se conoce como una impedancia. Por lo tanto, si es que aquí vamos a trabajar con un capacitor que está conectado con una fuente de alterna a través de un diodo, el hecho de que tengamos el diodo, ya sabemos qué es lo que pasa allí, ¿no es cierto? Si hay un diodo y tenemos una fuente de alimentación alterna, inmediatamente lo que tiene que hacer es dividir a esta señal alterna en dos semiciclos. Semiciclo positivo y semiciclo negativo. Y tomar para el semiciclo positivo, por ejemplo, una polaridad instantánea en esta fuente. La polaridad sería más y menos. Con esa polaridad, el diodo va a conducir. No se olvide que aquí partimos de condiciones iniciales cero en el capacitor. Este elemento estaba descargado. Es una reactancia. En el semiciclo positivo, ese diodo va a conducir. Entonces vamos a tener una corriente que viene siguiendo esta trayectoria así. La corriente baja por aquí y finalmente se cierra el circuito hasta la fuente de esta manera. Ahora, cuando tenemos un circuito en donde aparece este diodito en serie con el capacitor, debemos comprender que al estar polarizado directamente el diodo, idealmente sería un cortocircuito, ¿no es cierto? Ya sabemos eso. Esta de aquí es una impedancia simplemente, una impedancia. Para la frecuencia que tenemos aquí de 1 kilohercio, este capacitor representa algún valor en ohmios, una reactancia capacitiva que tendrá algún valor en ohmios, ¿sí? Eso quiere decir que no es este capacitor un cortocircuito para alterna. 1 sobre E y omega es 2pi por F. Ya sabemos eso, ¿no es cierto? Entonces, al momento que está conduciendo el diodo, esto es una reactancia, una impedancia. Por lo tanto, diríamos que el voltaje de salida que vamos a tener en esta parte de aquí, o el voltaje en el capacitor, pongámosle ahí voltaje de salida o voltaje en el capacitor, va a ser prácticamente el mismo que el voltaje de entrada, ¿sí? Entonces no se olvide, le repito. Primero, debemos comprender que este capacitor es una impedancia, ¿sí? Esta impedancia tiene un valor 1 sobre omega C, eso en valor absoluto. Dependiendo de la frecuencia de la señal eléctrica que lo alimenta, este valor de reactancia puede ser más grande o más chiquito. Evidentemente, si pongo aquí una frecuencia muy grande,
esta reactancia capacitiva va a ser muy pequeña. Y si aumento más la frecuencia, podría decirse que esta reactancia es tan chiquita que podría considerarse como un cortocircuito. En ese caso estaríamos poniendo en corto la fuente para el semiciclo positivo. A ese extremo no se debe llegar. Entonces, hagamos cuenta este momento. 1 sobre omega c. Omega vale 2pi por f. Aquí está la frecuencia, 1 kilohercio. Entonces, 2pi por 1 kilohercio. Esto multipliquemos por 1 microfaradio y le hacemos el inverso. Ese es el valor en ohmios de este capacitor. Ahora bien, una vez que entendemos que este no es un cortocircuito para alternas, sino una impedancia, en el semiciclo positivo, considerando que nuestro diodo es ideal, este elemento al conducir se convierte en un cortocircuito. Entonces imaginemos aquí el cortocircuito en este elemento. En este caso, ¿cuál va a ser el voltaje de salida? El voltaje de salida va a ser igualito al voltaje de entrada. Si el voltaje de entrada, como vemos aquí a la izquierda, va subiendo senoidalmente, el voltaje de salida también va a ir subiendo senoidalmente. Es decir, aquí en el capacitor tengo un voltaje senoidal, igualito al voltaje de entrada. ¿Por qué razón? Porque el diodo está conduciendo en el semiciclo positivo. Y si es que le consideramos un cortocircuito, no hay ningún inconveniente, ¿no es cierto? Entonces, a veces esta partecita de aquí puede ser problemática. A veces no le vemos realmente a ese diodito como un cortocircuito. Entonces, le voy a dibujar aquí. Está conduciendo, por lo tanto, le puedo representar como un cortocircuito, idealmente, ¿no? Entonces, esto es lo que tendríamos en el semiciclo positivo. Voltaje de salida igualito al voltaje de entrada. No hay nada que hacer allí. Ahora pongamos valores numéricos. Supongamos, por ejemplo, en este punto a la izquierda, que el voltaje de entrada es, digamos, 50 voltios allí. Tengo 50 voltios instantáneos en ese puntito negro que acabo de poner. El voltaje de salida, ¿cuánto valdría, señor Arias Jonathan? 5 también. 50, ¿no es cierto? 50 voltios. No hay ningún problema. Fijarse cómo es esta secuencia. Ahora pasamos de aquí, de 50 voltios a este otro punto. Allí el voltaje de entrada, ¿cuánto vale? Señorita Castillo Daniela. Ahí vale 100 voltios. Sí, este punto negrito en la entrada vale 100 voltios instantáneos. Si esta entrada es 100 voltios instantáneos, ¿cuánto valdría la salida? Igual 100 voltios porque está en cortocircuito, ¿verdad? De acuerdo, 100 voltios también. Ahora subamos un poquito más acá. En ese punto tenemos una entrada de 150 voltios instantáneos. La salida valdría también 150 voltios instantáneos, ¿no es cierto? Ahora voy a hacer un pequeño cambio, ¿verdad? Y no se vaya a confundir. Ya sabemos ahí, hasta allí, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, pongámosle al diodo simplemente. Tomemos otro punto en la entrada. Cojamos el punto para cuando el voltaje de entrada llegó al máximo, 170 voltios allí. ¿Cuánto vale el voltaje de salida? 170 voltios. Entonces, este valor numérico lo voy a poner aquí, 170 voltios. 170 voltios. Instantáneos, ¿no? Quiere
decir, ojo con esto que es muy importante para que usted entienda lo que viene. Este capacitor tiene 170 voltios con esa polaridad, ¿sí? Ahora, mucho ojo con esto. ¿Qué sucede con la señal de entrada? Ahora la señal de entrada empieza a bajar. Llegamos a este punto. Allí tenemos 150 voltios instantáneos en este puntito rojo que acabo de poner a la izquierda, ¿no es cierto? 150 voltios allí. Fijémonos que todavía es un voltaje positivo en la fuente de alimentación. Entonces, estos 150 voltios instantáneos estarían en la fuente con esta misma polaridad. Mayor potencial arriba, menor potencial aquí abajo. ¿Cuál sería el voltaje de salida? Ahí quiero ver. ¿Cuál diría usted, señor Lomas Diego, que es el voltaje en el capacitor? ¿Cuál sería el voltaje allí, en ese punto? Sería los 150. A ver, usted dice los 150, ¿no es cierto? No hay problema. Tomémosle ese valor que dice el compañero. 150. Ahora, antes de llegar aquí a 150, teníamos un pico máximo de 170, ¿no es cierto? La señal de entrada llegó a 170. El voltaje en el capacitor también llegó a 170. Ahora el voltaje de entrada empieza a bajar. Digamos que bajó a 169 nada más. Entonces, el voltaje instantáneo en este punto es 169. ¿Sí le ven? Allí está, 169 voltios. En este momento, cuando la señal de entrada empieza a bajar, ¿qué ocurre con el diodo? El diodo antecito estaba cargado a 170 voltios. Ahora la entrada empezó a disminuir, bajó a 169. Cuando la entrada está a 169, ¿qué voltaje creen ustedes que hay en el capacitor? Los 170 mismo. Los 170, correcto. ¿Por qué razón? Porque como el capacitor llegó a cargarse a 170 voltios, para que este voltaje disminuya, quiere decir que la corriente debe ir en esta dirección. Si la corriente fluyera hacia arriba del capacitor, el voltaje del capacitor disminuye. El capacitor se estaría descargando. Pero esta corriente hacia arriba no puede ir, porque el diodo no le permite. Entonces, cuando el voltaje de entrada, que llegó a un máximo de 170, empieza a disminuir, el diodo se queda polarizado ya inversamente. ¿Sí le ve? Aquí el capacitor alcanzó los 170 voltios. ¿Por qué razón? Porque esta señal, el voltaje de salida, le seguía al voltaje de entrada. Porque el diodo era prácticamente un cortocircuito, estaba conduciendo. Pero el momento que el voltaje de entrada empieza a disminuir, el voltaje que tenemos en el capacitor le polariza inversamente al diodo. Este voltaje de 170 no puede disminuir. No tiene un camino por el cual el capacitor se descargue. Entonces, en este punto de aquí, decimos el capacitor alcanzó el voltaje máximo, prácticamente igual al voltaje de alimentación, al pico máximo del voltaje de entrada.
Y a partir de allí, para cualquier otro voltaje que podamos tener en la entrada, llámese 100 voltios, 50 voltios, 0 voltios, menos 50, menos 100, menos 150, menos 170. Para todos estos demás voltajes, el diodo se habrá quedado polarizado inversamente. Cuando llegue el siguiente semiciclo positivo, el voltaje de la fuente será 50 voltios, por ejemplo, seguirá polarizado inversamente el diodo. Cuando la entrada otra vez suba a 100 voltios, con esta polaridad que están viendo aquí, en la salida seguiré teniendo 170. Entonces el diodo estará polarizado también inversamente. Cuando la entrada llegue a 150 voltios, la salida seguirá en 70. Y cuando el voltaje de entrada llegue nuevamente a 170, la salida seguirá en 170. En conclusión, en este circuito de aquí, en el semiciclo positivo inicial, en el primer semiciclo positivo, el diodo está conduciendo y el capacitor se carga al máximo voltaje de entrada. Se quedó cargado. Con los siguientes semiciclos, el diodo seguirá cargado a un voltaje ideal igual al máximo de la entrada. ¿Sí? No tiene por dónde descargarse. Si es que hablamos de un circuito real y la entrada vale 170 voltios, tomando en cuenta que el diodo es un elemento real y que produce una caída de 0,7, por ejemplo, el voltaje al cual se quedará cargado el capacitor sería 170 menos 0,7, es decir, a 169,3 voltios. Y allí se quedará cargado para el resto de los semiciclos. Entonces, tengan en cuenta que en este circuito el diodo conduce únicamente durante 90 grados del primer semiciclo. Y a partir de allí, ya no vuelve a conducir más el diodo. Eso para el circuito que tenemos aquí. Por eso es que en la simulación que usted ve acá a la derecha, le tomamos la muestra del voltaje de salida en estado estable. Ya tenemos aquí los 170 voltios constantes. Voltaje del capacitor llegó a 170 y ahí se quedó. ¿Sí? Se puede ver esto en la parte transitoria utilizando los simuladores. Y si es que nosotros le ponemos, calibrándole adecuadamente, los comandos del osciloscopio virtual, lo que veríamos es que inicialmente, empezando en 0, el voltaje del capacitor empezó a subir siguiéndole a la entrada. Llegó al voltaje que ya sabemos es el máximo de la entrada y ahí prácticamente se quedaría. Entonces esta es la onda que realmente veríamos si es que utilizamos el osciloscopio virtual y hacemos adecuadamente los seteos. La señal de entrada, lógicamente, a partir de allí estaría bajando senoidalmente de esta forma y luego vendría el semiciclo negativo. Pero el voltaje del capacitor estaría así. ¿Sí? Ahora bien, esto para el caso de tener un circuito sencillo como el que estamos viendo. ¿Alguna pregunta, señor Morales Mateo? No, ingeniero, sí entendí. Bueno, entonces esperemos que esta partecita esté más o menos clara. Este circuito es la base para
construir los que se conocen como multiplicadores de voltaje. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Bien, aquí lo que se ha hecho es una red en donde hay 4 diodos. Asimismo, el voltaje de acción es una señal de 120 eficaces a 1 kilohercio. Vamos a suponer que aquí los diodos son ideales. Entonces, fijaráse bien cómo va el análisis de este circuito. A ver. Vamos a hacernos un poquito para acá. Ya. Entonces, cuando usted tiene un problema de estos en la prueba o en el examen, no se vaya a confundir. Usted ya sabe que aquí hay diodos. Y siempre que hay diodos, para empezar a resolver el problema, lo primero que tiene que hacer es tomar el semiciclo positivo de la fuente. Entonces, analice considerando inicialmente el semiciclo positivo. Usted puede decir, es que mejor empezaré con el semiciclo negativo. Puede hacerlo de esa forma. Pero cuando usted tiene circuitos como este, es muy importante, oirá bien, es muy importante que usted tome inicialmente en el análisis el semiciclo de la entrada que le pone a conducir al diodo más cercano a la fuente. Entonces, ¿qué haríamos? Si me viene este problema en la clase, en el ejercicio, en el deber, en el examen, en la prueba, usted analiza y ve. El diodo más cercano a la fuente es este de aquí. Vamos a ponerle un numerito a ese diodo. Este es el diodo 1. Entonces, este es el diodo más cercano a la fuente. Para que este diodo conduzca, ¿qué semiciclo debo tomar inicialmente en la fuente? Señor Latacunga, Kevin, ¿qué semiciclo le pone a conducir al diodo 1? ¿El positivo de la fuente o el negativo de la fuente? El positivo de la fuente. Correcto, muchas gracias. Entonces el positivo. Ahí, en esta señal de entrada, le cojo entonces al semiciclo positivo. Y aquí ponemos la marquita simplemente referencial. Le ponemos aquí el signo más. Y acá el menos, la polaridad instantánea de la fuente. ¿Sí? Estamos así. Y luego hace lo siguiente. Con esa polaridad, la corriente sale de la fuente de esta manera. Llega hasta este nodo y baja por el diodo 1. Viene por aquí y cierra el circuito de esta manera. Ahora bien, alguien puede estar pensando lo siguiente. El momento que esa corriente llegó hasta este nodo, tiene dos caminos. El uno y el otro camino posible que alguien puede estar pensando es por acá. ¿No es cierto? Ese diodo 3 también podría estar conduciendo. Ahora la pregunta es, esta corriente que acabo de dibujar aquí en rojo, ¿será factible? ¿Será que puede circular la corriente por el diodo 3 de esta forma? La respuesta es no.
¿por qué no es posible que en ese primer semiciclo la corriente también venga por este diodo 3? No es posible por lo siguiente. Voy a poner aquí. Este es el punto 1 y aquí abajo tengo el punto 2. ¿Sí le ve? Sus puntos grandotes en negro. Todo el mundo está de acuerdo en que esta primera corriente sí es factible. ¿Sí? Esta primera corriente sí es posible que circule así. El diodo 1 está polarizado directamente y el capacitor estaba inicialmente descargado. Entonces esa corriente no hay problema. Esta sí va a circular así. Ahora bien, para que esta segunda corriente que he puesto aquí, que avanza hasta el diodo 3 y regresa por aquí en esta forma, para que esta corriente pueda circular, se necesita que entre este punto de aquí y este de acá exista una diferencia de potencial. Si existe una diferencia de potencial entre estos dos puntos marcados en negro, entonces la corriente que viene por el diodo 3 podría estar circulando de esa forma. Pero ¿qué es lo que pasa? El diodo 1 conduce. Si le consideramos diodo ideal, entre los dos puntos negros tengo un cortocircuito. No hay diferencia de potencial entre estos dos puntos en negro. Por lo tanto, esta segunda corriente no va a circular por allí. ¿Sí? Entonces, en el semiciclo positivo conduce únicamente el diodo 1. ¿Está claro este tema, señor Panta Kevin? Sí, ingeniero, sí está claro. Ya, perfecto. Entonces, verán, aquí estoy haciendo un análisis muy simplificado, pero que es más fácil de captar. Como ya estamos de acuerdo en que esta corriente no puede venir por aquí, simplemente le eliminamos. Y nos quedamos con esta primera parte de acá. Una vez que usted traza esta corriente en esta dirección, sabe que ese capacitor 1 que tenemos ahí arriba se va a cargar con esta polaridad. Ahí vamos a tener mayor potencial y menor potencial acá. ¿Cuál es el voltaje al cual se cargaría este capacitor? Vamos a poner aquí, no voy a poner valores numéricos, simplemente voy a trazar aquí que esa señal de entrada tiene un voltaje que se llama simplemente voltaje máximo. Entonces, si la señal de entrada tiene un pico que se llama voltaje máximo, este motor, ¿a qué tensión se estaría cargando, señor Torres Ángel? Inge, ¿me podría repetir, por favor, la pregunta? No sé si soy solo yo, pero se me está entrecortando mucho. A ver, señorita Proaño Adriana, Inge, disculpe, si me puede escuchar. ¿sí le escucha? Ya, le estaba diciendo que se me podría repetir, por favor, porque no sé si es solo a mí, pero se me está entrecortando mucho el video en la clase. Agrega ese capacitor de allí. En el semiciclo positivo de la entrada, ¿a qué voltaje se cargaría el capacitor 1? A 160. Ya no pongamos números. La entrada tiene un voltaje máximo que se llama Vmax.
Simplemente así trabajemos. Entonces, el capacitor, ¿a qué voltaje se cargaría? Al voltaje máximo. Ya, correcto. Entonces, ahí vamos a tener que ese capacitor se cargó a un voltaje igual al máximo de la entrada. ¿Sí? Bien, ya sabíamos eso del caso anterior que acabamos de analizar, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el V máximo? Si aquí tengo 120 eficaces, esto sería más o menos 170 voltios, ¿no? Entonces dejémosle como V máximo simplemente. Ahora bien, como ya tenemos analizado el semiciclo positivo, debemos tomar el semiciclo negativo ahora. Eso significa que aquí en la fuente vamos a tomar el semiciclo negativo. Eso implica un cambio en la polaridad instantánea de la fuente. Ahora ponemos aquí el más y acá arriba el menos. Bien, para esa polaridad, la corriente va a estar saliendo del polo positivo que ahora está en la parte inferior de la fuente. Esa corriente va a llegar hasta este punto. Evidentemente no puede subir por el diodo 1. Entonces esa corriente se va de largo por aquí. Llega hasta aquí y subiría por el diodo 2. El momento que conduce el diodo 2 cortocircuita a todo el circuito que tenemos a la derecha de él. ¿Sí? Entonces, el diodo 2 está conduciendo. Este es el diodo 2. La corriente está llegando hasta este nodo. Y el camino que tomaría para regresar a la fuente es a través de este camino. Y llegaría a cerrarse el circuito de esa forma. Ahora, el capacitor 1, pongámosle el número también a este. Este es el capacitor número 1. Aquí va a estar el capacitor 2. Ya de una vez pongámosle. Y este será el capacitor, este será el diodo 3. Y finalmente el capacitor 4 y el diodo 4. Bien. Para este primer semiciclo negativo, ya sabemos entonces que el diodo 2 es el que conduce. El circuito se cierra siguiendo el camino que tenemos aquí en azul. Como la corriente está entrando por el lado izquierdo del capacitor 2, aquí vamos a tener una diferencia de potencial. Un más. A ver, ¿dónde se fue? Aquí estamos con este capacitor. Aquí va a estar el mayor potencial y aquí va a estar el menor potencial. Así se va a cargar ese capacitor. ¿Sí? La pregunta es, ¿a qué voltaje se va a cargar este capacitor? Entonces, para saber a qué voltaje llega el capacitor 2, que la fuente tiene la polaridad que está puesta aquí en color azul. Menos en la parte de arriba, más en la parte de abajo. Y vaya siguiendo el camino de la corriente que está dibujada en azul. Sigue ese camino simplemente. Y vaya sumando todos los voltajes que aparecen en la misma dirección. Por ejemplo, voy a empezar desde aquí abajo del diodo 2. Empiezo a subir. Sigo la mallita que está en azul. Aquí ya me encuentro con un primer voltaje. Máximo.
Paso por la fuente y me encuentro con ¿qué cosa? Menos a más, otro voltaje. Este voltaje senoidal es variable. Pero ¿cuál es el máximo voltaje instantáneo que puedo tener aquí? Es otro V máximo también. Y ya hemos llegado al capacitor 2. Entonces, en este circuito en azul, tenemos dos voltajes que están en serie y se están apoyando el uno al otro. En el capacitor tengo un V máximo y en esta fuente también llego a otro V máximo. Estos dos voltajes quedarían prácticamente en paralelo con este capacitor al momento que el diodo 2 es un cortocircuito. Conclusión, este capacitor se está cargando a 2 veces el voltaje máximo. Eso es lo que tendríamos en el primer semiciclo negativo de la entrada. Ahora bien, alguien de ustedes puede estar pensando en lo siguiente, y tiene razón. Es lo siguiente. Como la corriente que está circulando por esta malla en color azul pasa por el capacitor 1. Note usted, esta corriente está saliendo de la placa positiva del capacitor 1. Eso significa que este capacitor, perdón, va a descargarse un poquito, ¿sí? Un poquito se va a descargar este capacitor, porque la corriente está saliendo de su placa positiva. Ese poquito que se descarga, semiciclo positivo de la entrada, volvería a cargarse nuevamente a V máximo. Esa es la parte transitoria que existe en estos circuitos y que no vamos a complicarnos la vida analizando, que este se descargó un poquito y en el siguiente semiciclo positivo se volvió a cargar a V máximo. Y en el siguiente negativo otra vez se descarga otro poquito y después en el siguiente positivo nuevamente se carga a V máximo. Esa parte vamos a obviar, ¿sí? No la vamos a considerar aquí. Simplemente para simplificar este problema, este análisis, decimos, una vez que el capacitor se cargó al voltaje que determina nuestro análisis, ese voltaje permanece allí. Ya no se vuelve a descargar ese capacitor. Esa es la aproximación válida que vamos a utilizar. Entonces, si este capacitor 1 se cargó a V máximo, pues allí se queda y nos olvidamos de la parte transitoria. Punto. Se acabó el problema. Entonces, le tomaríamos como que esta fuera una fuente adicional, con esa polaridad y voltaje nominal V máximo, ¿sí? Entonces, en el trayecto en azul, con esta explicación, ya podríamos decir que tengo dos fuentes, entre comillas, en esta malla en azul. La una que va de menos a más y un voltaje V máximo, y la otra que va de menos a más también y que puede llegar también a otro V máximo. Entonces, en este camino en serie al capacitor 2 le estamos aplicando en definitiva dos fuentes con un valor total de 2 veces V máximo. A ese voltaje se cargaría este capacitor 2. Y después me olvido de este diodo 1 y me olvido de este diodo 2, porque ya no van a volver a conducir más, ¿sí? Ya se convierten prácticamente en circuitos abiertos. Entonces vamos haciendo eso. Pongámosles ya, si ya son circuitos abiertos, dibujémosles como tales. Entonces voy a quitar de aquí para simplificar lo que viene. Le eliminamos a este y le eliminamos de aquí a este otro. ¿Sí? Ya no van a volver a conducir esos diodos. Esa es la suposición que estamos haciendo. Entonces el circuito me va quedando así. Ahora, en el siguiente semiciclo positivo, otra vez tenemos la polaridad más arriba y la menos abajo.
Entonces tenemos que volver a dibujar aquí la ruta que sigue la corriente en este caso. Voy a poner aquí arriba. Ahora la corriente sale del polo positivo, atraviesa este capacitor 3 y llega hasta ese punto. A ver, se fue con color blanco, hagámosle color rojo. La corriente sale desde aquí y avanzó hasta acá, hasta allí. Esa corriente tiene un único camino posible, que es bajar por el diodo 3. Llega hasta aquí y de aquí se va hacia la fuente de esta manera. Como la corriente en el capacitor 2 está por esta placa, allí vamos a tener el mayor potencial y acá el menor potencial. Entonces la pregunta ahora es, ¿a qué voltaje se carga el capacitor 3? ¿Quién puede decirme eso? Analice esa malla en rojo, la más grande que acabo de dibujar. Tome en cuenta que la fuente de alterna tiene el más en la parte de arriba y el menos en la parte de abajo. Se cargaría también en 2B max. A ver, ¿quién me dice este dato? 2B máximo, ¿cómo se llama usted? Nicolás. Nicolás, ¿qué apellido? Araque. Bien, señor Araque, Nicolás. Le vamos a poner una participación en clase, ¿no? Correcto, el señor Araque tiene la razón. Entonces, asimismo, por el diodo 3 vamos a ir sumando todos los voltajes que encontremos y que estén apuntando en la misma dirección. Entonces, bajamos desde aquí. Vamos por este camino y encontramos de menos a más 2B máximo. Ahora la fuente. De menos a más 1B máximo. Ya tenemos hasta aquí 3B máximos. Y aquí pasamos de más a menos, 1B max. Es decir, me queda 2B máximo. Por lo tanto, este capacitor 3 se está cargando a un voltaje 2 veces B máximo. Y finalmente, para el capacitor número 4, tomamos el siguiente semiciclo que estaría con el más en la fuente en la parte de abajo. Entonces, para este caso, la corriente va a bajar ahora por aquí, desde la fuente, llegaría hasta acá. Voy a poner esta aquí. De aquí se iría hacia la derecha. Ya el diodo 3 no va a volver a conducir más, igual que los otros dos diodos. Y de aquí esa corriente sube por este diodo 4 y se fue nuevamente de retorno a la fuente, siguiendo esta dirección. Ahora, el diodo 4 está conduciendo y el capacitor 4 se va a cargar con esta polaridad, más y menos. Bueno, entonces, ¿cuál será el voltaje con el que quedará cargado el capacitor 4? Sería 2B max. 2B max. A ver, el primerito que me dijo 2B máximo, ¿cómo se llama? Edu, Ya, me parece. yo le dije primero. Vaya. A ver, póngase de acuerdo y me dice el nombre el que habló primero. Yo le dije. A Póngale, ver, póngale. nombre. Jan Redín. Señor Redín Yang. Bueno, entonces como aquí actuaron honradamente,
El segundo que también me dijo, ¿cómo se llama? Edwin Balseca. A ver, señor Balseca, también le ponemos entonces Gracias, Ingrid. participación en clase. Entonces, este capacitor 4 también se carga a 2 veces de máximo. Y ya está. Entonces, con este método de análisis simplificado, considerando que un diodo solamente conduce en un semiciclo y se acabó de ahí, me olvido de ese diodo, pasan a ser circuitos abiertos, hemos podido determinar qué es lo que pasará finalmente con estos capacitores, cuáles son los voltajes que adquieren cada uno de ellos. Ahora bien, este circuito se conoce como multiplicador de voltaje. Miren ustedes, tenemos una entrada senoidal con un pico igual a V máximo. Entonces, si es que usted mide, voy a poner en color negro, entre este punto de aquí y este extremo de acá, tendríamos un voltaje total de 3 veces el voltaje máximo de entrada. Entonces aquí estoy multiplicando por 3 el valor pico de la entrada. Si es que tomo, en cambio, desde este punto hasta acá, tenemos un voltaje igual a 4 veces el voltaje máximo de entrada. Y así podríamos ir poniendo más diodos y más capacitores, de tal manera que usted obtenga cualquier valor múltiplo del pico máximo de la entrada. 5V máximo, 6V máximo, 8V máximo, etc. Entonces, por eso es que se denominan a estos circuitos multiplicadores de voltaje. Estos normalmente se utilizaban antes para sacar las altas tensiones que se requerían en los televisores a tubos, por ejemplo. Si usted está pensando en esto para una aplicación de un sistema de seguridad, por ejemplo, antidelincuencial, lo puede también hacer. Alguna vez un estudiante me dijo, yo voy a poner una chapa metálica con un circuito de estos para que el primero que viene a abrir mi domicilio reciba una descarga eléctrica. Y yo le pregunté, y bueno, ¿y cuántos voltios piensa aplicar? Unos 1000 voltios le voy a poner, me dice. Yo digo, eso es un peligro. Imagínese que usted tiene una chapa metálica conectada a 1000 voltios. ¿Qué pasa si alguien viene y agarra esa chapa para tratar de abrir? Inmediatamente la reacción automática del cuerpo es que los músculos se contraen. Es decir, se cierra la mano y no puede abrir esa mano más. Y quedará ahí hasta que prácticamente se despida del planeta. Si es que es un delincuente, bueno, a lo mejor se puede justificar, al menos el susto que reciba, ¿no? Pero póngase que eso haga usted mismo. Llegó chispo a la casa, no se acordó que tenía conectada la protección esta. ¿Y qué es lo que va a pasar allí? Entonces hay que evitar ese tipo de cosas. Existen otros sistemas que sí se podrían utilizar con esos fines. Pero nada más le dejamos esto como una inquietud. Había alguna vez que se diseñó un sistema también amplificador de voltaje para hacer una cerca eléctrica para el ganado en una propiedad cerca de la Tacunga. Eso se hizo como un tema de tesis. Pero se utilizó allí una bobinita de estas que utilizan los vehículos, los carros, para generar la chispa. Y con un sistema que enviaba pulsos eléctricos cada 5, cada 10 segundos. Entonces ese sistema funcionó muy bien con ese tipo de aplicaciones, desde luego. Pero bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Entonces, si usted estuviera trabajando en el laboratorio o hace la simulación de este circuito, va a encontrar que, por ejemplo, el primer capacitor, en vez de cargarse a V máximo, como le dije, habría que calcular la caída en el primer diodo.
B máximo menos 0,7. Para el segundo capacitor tendríamos 2 B máximos menos la caída en otro diodo adicionalmente, es decir, menos 1,4. Y así podríamos ir sabiendo los voltajes reales que se obtendrían sobre cada uno de los capacitores. Bien, entonces pasemos de aquí. Bueno, ahora tenemos acá una revisión de lo que hemos visto hasta el momento. En este primer circuito ya sabemos es un rectificador de media onda. Únicamente durante los semiciclos positivos de la entrada vamos a tener una señal de salida. Entonces, la forma de onda que tenemos allí es justamente la que representa a la señal de entrada en el semiciclo positivo. Rectificador de media onda. Ya sabemos esta partecita, cómo sacar el ángulo de conducción y el valor medio y el valor eficaz. Ya hemos visto eso. Por otro lado, acabamos de ver el circuito formado por un diodo y un capacitor en serie conectados a una fuente de voltaje alterno. Hemos visto que el capacitor se carga con esta polaridad más o menos a un voltaje máximo muy cercano al pico máximo de la entrada. Y ahí se queda. Ese diodo no vuelve a conducir más. Se queda una señal de salida constante, prácticamente en un valor igual al voltaje de alimentación pico. Estas características justamente que estamos viendo del rectificador de media onda, como de la carga del capacitor, es lo que se utiliza para estructurar un circuito como el que están viendo aquí, que se conoce como rectificador de media onda con filtro capacitivo. Entonces, ya sabemos cómo transformar una señal alterna en una señal pulsante unidireccional. Esa es la parte inicial de un convertidor de energía de alterna a continua. Ahora, con esta característica que acabamos de estudiar en el capacitor, cuando se alimenta con señales alternas, juntamos con lo del rectificador de media onda para estructurar el circuito que estamos viendo aquí. Una fuente de alimentación alterna, un diodo y RL, que sería una carga de 1 kiloohmio en paralelo con un capacitor. La forma de onda que ven aquí a la derecha, la señal que está en rojo, es la que corresponde al voltaje de alimentación. Y la señal que ven aquí en trazo en azul es el voltaje que tenemos como salida. Entonces, ese voltaje de salida lo vamos a tener aquí. Justamente en esa partecita. Este sería el voltaje de salida que tenemos simulado en color azul allí. Entonces vamos a ver cómo es que funciona este circuito. Bueno, verán, realmente para este caso, el objetivo es obtener un voltaje de salida prácticamente horizontal aquí. ¿Sí? Si podemos obtener un voltaje de salida horizontal, lo voy a poner acá, de esta manera, en color negro, habríamos construido un convertidor de energía de alterna a continua. Entonces, es importante que veamos el principio de funcionamiento. La parte de las formas de onda y la deducción matemática de las expresiones para trabajar con este circuito no le vamos a demostrar aquí. ¿Por qué razón? Porque este circuito tenía una aplicación fundamental que era convertir
una señal alterna en una señal de continua. Es decir, construir una fuente de continuo, partiendo de una fuente de alterna. Esa era la aplicación básica de este circuito. Resulta que en la actualidad se utilizan otros principios para hacer el mismo trabajo, pero con lo que se denomina las fuentes conmutadas, las fuentes switching, que son mucho más eficientes que este tipo de fuentes que están viendo aquí en este momento. Entonces, por ejemplo, en una computadora de escritorio, usted tiene como elemento primordial para que todo el sistema funcione una fuente switching. En todo circuito electrónico moderno tenemos fuentes conmutadas. Entonces, esto de aquí simplemente vamos a hacerlo de una forma muy didáctica, de una forma que no se complique usted con expresiones matemáticas, con fórmulas diferenciales o con expresiones de integro diferenciales. Nada de eso absolutamente. Simplemente con el principio de cómo funciona este circuito. Entonces verá, vamos a hacer esto. Tomemos como punto de partida. A ver, ¿qué es lo primerito que tendría que hacer, señor Landívar Mauricio? Usted tiene este circuito en el examen y tiene que resolver. ¿Qué es lo primero que haría? A ver, señor Landívar, ¿no está presente? Sí, estoy bien, Jesús, que se me está entrecortando el internet. Bueno, le repito la pregunta entonces. ¿Qué es lo primero que haría si este circuito tiene que explicarlo en el examen? Analizarlo por, como lo hice anterior, por qué pasaría si es que la fuente fuera como que fase positiva, estuviera negativa. Exacto, entonces lo primero, no se olvide, el momento que usted ve una señal alterna y ese voltaje o esa fuente está asociada con un diodo, primerito, dividir la señal de entrada en dos semiciclos. Semiciclo positivo, polaridad más menos. Y analice allí qué es lo que está pasando. ¿Sí? Y luego hace lo mismo para el semiciclo negativo, es decir, cambiando la polaridad instantánea de la fuente. Eso es lo primero. Entonces, bien, aquí he puesto semiciclo positivo, más y menos. Entonces, lo siguiente, con esa polaridad, dibuje usted cómo estaría circulando la corriente. Entonces, ponemos aquí, la corriente estaría circulando de esta manera. El diodo sí permite que la corriente fluya en esa dirección. Ahora, como el capacitor estaba, suponemos, inicialmente descargado, esta corriente que llegó hasta este punto se divide en dos partes. La primera bajaría por la resistencia de carga, 1 kiloohmio, y la segunda parte de esta corriente avanzaría por aquí. ¿Sí le ve? Las dos corrientes se sumarían en la parte de abajo y retornarían a la fuente siguiendo este trayecto. En consecuencia, semiciclo positivo de la entrada, el diodo está conduciendo. Voy a tomar como punto de inicio, como punto de partida, aquí, justamente cuando el voltaje de entrada empieza a subir. Ya, allí voy a coger el punto de inicio, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el voltaje de salida?
en el semiciclo positivo, el diodo conduce. El diodo prácticamente es un cortocircuito. Eso significa que el voltaje de salida será prácticamente igualito al voltaje de entrada. Entonces voy a ir dibujando lo que sería la parte inicial de este circuito aquí. A ver, pongámosle en color azul, ¿no? En color azul. Voy a ir dibujando desde aquí. El voltaje de entrada va subiendo. El diodo se polariza directamente. Es un cortocircuito prácticamente ese diodo. Entonces, la señal de salida va a ser idéntica a la señal de entrada. Esto sucede hasta este punto de aquí, cuando el voltaje de entrada llega al máximo valor. ¿Qué es lo que habrá pasado con el capacitor? Facilito, ya sabemos eso. El capacitor, lógicamente, se cargó con esta polaridad. Más y menos. ¿Cuánto vale el voltaje máximo del capacitor? Prácticamente el mismo voltaje máximo de la entrada. Si es que obviamos el 0,7 de caída en el diodo, ¿no? A partir de este punto, en azul que está puesto acá en la gráfica, el voltaje de entrada empieza a disminuir. Ya vimos esto. Si el voltaje de entrada empieza a disminuir, el voltaje del capacitor es más grande que el voltaje de entrada. Consecuencia, el diodo se polariza inversamente. Entonces, verá, prácticamente en este punto en azul, el voltaje del capacitor alcanzó el máximo voltaje. Este voltaje máximo es igualito al voltaje máximo de la entrada. Idealmente. Como ahora usted ve aquí, la señal en rojo, que es la entrada, empieza a disminuir. Es más pequeño el voltaje del ánodo. El diodo se abre. ¿Y qué pasa si es que abrimos el diodo? Voy a abrirle al diodo aquí. Le abrimos al diodo. El capacitor tenía acumulado un cierto voltaje. Este voltaje, al momento que el diodo se abre, este voltaje genera una corriente. A ver, esa corriente parte de la placa positiva del capacitor. Viene hasta este extremo de aquí. Sigue hacia la izquierda y baja a través de la resistencia. El circuito se cierra de esta manera. Entonces, mire qué es lo que ha estado sucediendo en este circuito. El diodo dejó de conducir porque quedó polarizado inversamente. Y sin embargo, el voltaje que había acumulado el capacitor, esa energía que almacenó el capacitor, genera una corriente de igual manera que lo hizo antes el diodo a través de la carga. Entonces, esa energía almacenada en el capacitor permite seguir teniendo un voltaje de salida con idéntica polaridad al que teníamos hace un momentito cuando el diodo estaba conduciendo. La corriente en negro venía desde el diodo y bajaba por aquí. Generaba un voltaje más menos en la resistencia de carga. Dejó de conducir el diodo. Ahora la energía que había quedado almacenada en el capacitor genera la corriente en azul. Durante este tiempo, la corriente sigue alimentando a la carga, pero también provoca la descarga del capacitor. La descarga que se produce en el capacitor es de tipo exponencial decreciente. Eso es lo que están viendo ustedes aquí, justamente.
Mire, a partir de este punto, donde el voltaje de entrada prácticamente llegó al máximo, a partir de allí, el voltaje de salida empieza a disminuir y lo hace en forma exponencial. ¿Hasta dónde va a descargarse exponencialmente? Note que el voltaje de salida es igual al voltaje del cátodo del diodo. Entonces, esta descarga se va a seguir produciendo hasta que nuevamente el voltaje de entrada supere al voltaje de salida, supere al voltaje del capacitor. Y eso se da justamente en este punto. Mire, aquí en este punto, el voltaje de salida es alcanzado por el voltaje de entrada. Y el voltaje de entrada le supera al voltaje de salida. Quiere decir que a partir de este nuevo punto referencial, que le voy a poner aquí, a partir de allí, el voltaje de salida pasa a ser otra vez igual al voltaje de entrada, porque el diodo se polariza otra vez directamente. Entonces, aquí nuevamente el voltaje de entrada empieza a subir, la salida también sube, y generamos esta grafiquita que está viendo aquí. Por lo tanto, teniendo como base aquí un rectificador de media onda, al poner en paralelo con la carga un capacitor, lo que conseguimos es que ahora el voltaje de salida siempre va a tener algún valor positivo. Si solamente tenemos el rectificador de media onda, usted ya sabe esto, la señal de salida sería semiciclo positivo aquí, acá sería 0 y otra vez semiciclo positivo. Eso cuando no se tiene el capacitor. Cuando ponemos el capacitor tenemos semiciclo positivo hasta 90 grados prácticamente y a partir de allí descarga exponencial. Pero esta descarga implica que la carga sigue recibiendo corriente, sigue recibiendo alimentación. El voltaje de salida en ningún momento se hace 0. Nuevamente en este punto, el voltaje de entrada supera al voltaje del capacitor. El diodo empieza a conducir de nuevo y la salida es igual a la entrada. Eso es lo que están viendo aquí. Y nuevamente aquí lo mismo. Entonces, este ha sido el rectificador de media onda con filtro capacitivo. Ahora bien, si es que nosotros decimos, bueno, ya se consiguió evitar que la carga deje de recibir energía. Sin embargo, en esta grafiquita de aquí, el voltaje de salida tiene un problema. Aunque nunca es 0, sin embargo, está disminuyendo y otra vez subiendo, está variando en definitiva. ¿Cómo podemos evitar estas variaciones? La idea sería que este voltaje de salida pueda, por ejemplo, venir así. Disminuir exponencialmente, pero más lentamente, ¿no es cierto? De tal manera que las variaciones sean menores. También podríamos decir, sería preferible más bien que este voltaje se mantenga estable en un valor cercano al pico máximo de la entrada. Esa sería la cuestión más deseable, que la salida se mantenga prácticamente horizontal, sin ninguna variación. Ese es el objetivo final. Por lo tanto, si es que partimos de esta señal en azul, en donde tenemos la variación más grande, si queremos pasar de esta señal en azul hacia arriba,
a la primera onda en rojo que tenemos aquí. Para conseguir esto tenemos dos opciones. La primera opción sería poner aquí un capacitor más grande para que acumule más energía, ¿no es cierto? Y la descarga sea un poco más lenta, tal como está viendo aquí en esta señal intermedia roja. Esa es una opción, aumentar el valor del capacitor. La otra opción sería poner una resistencia más grande acá, de tal manera que la descarga del capacitor sea también más lenta. Entonces hay esas dos opciones. Ahora aquí, ¿cuál de las dos opciones escogería usted? ¿Alguien me puede decir? Bueno, para mí mejor pongamos una resistencia más grande, para que la descarga del capacitor sea más lenta. Pero ¿qué pasa si esa resistencia de carga ya tiene un valor fijo y usted no la puede mover? La única solución sería aumentar el capacitor. Pero ¿qué pasa si usted aumenta el capacitor? No puede poner aquí un valor muy grande del capacitor tampoco. ¿Por qué razón? Porque cuando empieza a conducir nuevamente el diodo con un capacitor muy grande, se va a producir aquí un pico de corriente a través del diodo que podría quemar a ese diodo, ¿sí? Entonces hay que llegar a un compromiso. Usted no puede poner aquí un capacitor tan grande como usted quisiera, ¿sí? Entonces, si a pesar de todo dicen, necesito aquí un capacitor de 4700 micros, tengo que poner ese capacitor, no hay más remedio. Entonces tendrá que fijarse que este diodito soporte corrientes transitorias también más grandes, ¿sí? Inge, Dígame. ¿y si en vez de ponerle la resistencia se le pondría un potenciómetro para variar la resistencia material? A ver, usted me dice poner aquí un potenciómetro para cambiar la resistencia y dejarla en el punto que me interesa. Bueno, eso como propósito de experimentación práctica está bien. Si usted pone aquí un potenciómetro en esta parte, nada más tendría que poner una resistencia de limitación aquí. ¿Por qué razón? Porque si está manipulando el potenciómetro, en algún momento este potenciómetro podría accidentalmente, digamos, caer a 0 ohmios. Y si ese potenciómetro cae a 0 ohmios, está haciendo un cortocircuito a la fuente, se le va a quemar el diodo y posiblemente la fuente también. Entonces, para evitar eso, tendría que poner aquí otra resistencia que garantice que aunque el potenciómetro valga 0, no provoque un cortocircuito en la fuente, ¿sí? Entonces, con esto de aquí que estamos viendo ahorita, usted podría ver estas tres características de acá. Una resistencia más chiquita haría que la salida sea esta señal que está viendo en azul. Si aumenta ese potenciómetro, la señal de salida podría ser esta que vemos aquí en rojo, la intermedia. Y si aumenta más esa resistencia, a lo mejor ya le queda una señal completamente horizontal como la que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, este es el rectificador de media onda con filtro capacitivo. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, ahora en este circuito de aquí, es simplemente con fines ilustrativos, he puesto una resistencia de 100 kiloohmios y un capacitor de 100 micros en la siguiente simulación que ustedes ven aquí. Si hacen la simulación con estos valores de 100K y 100 micros, en el canal 1 del osciloscopio le pone la señal de entrada que sería esta forma de onda en rojo que está viendo. Y la salida en el canal 2 vería usted una señal completamente horizontal como la que ven aquí. Entonces, mire, hemos conseguido con estos valores de resistencia y capacitor que el voltaje de salida prácticamente sea una señal completamente horizontal. Eso es lo que está viendo usted aquí. Ahora, si usted se fija en la escala que tenemos aquí,
dice 50 voltios por división para el canal 1 y 50 voltios por división para el canal 2. Es decir, estamos trabajando con un voltaje eficaz de 120 voltios aproximadamente aquí para la señal senoidal. Y la salida me da completamente horizontal. Ahora bien, si usted dice que aquí la señal es completamente horizontal, está bien. Está bien. Le estamos viendo precisamente una señal completamente horizontal. Pero esta señal, aunque parezca completamente horizontal, podemos observar las variaciones que presenta. Esas variaciones que parecerían que no existen, usted las puede ver. Y de hecho aquí en el gráfico de la derecha, aquí están esas variaciones, mire. Tengo variaciones. Estas variaciones se conocen como el rizado en la forma de onda. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que aquí no le veo y aquí sí le veo? Resulta que en esta gráfica de la izquierda, el control del osciloscopio está puesto en DC. Si usted le pone en DC, ahí lo que le va a aparecer es esto, tal cual está viendo aquí, la señal en azul y la senoide abajo. Si quiere ver las variaciones que presenta esta señal en azul, lo que usted tiene que hacer es poner en el mando del osciloscopio de ese canal en donde está puesta la salida, póngale en AC. Póngale en AC y cambie la escala, mire. Aquí teníamos una escala de 50 voltios por división. Y está el osciloscopio en DC. Acá, ¿qué pasa? Acá he puesto el mando del osciloscopio en AC. Si usted le pone en mando en AC, automáticamente trabajando con esta misma escala de 50 voltios por división, usted vería aquí en 0 una señal prácticamente horizontal. Para ver este rizado, mire, aquí está la escala. He tenido que bajar la escala en el eje vertical a 10 milivoltios. Poniendo 10 milivoltios en la escala del eje vertical, ahí aparecen estas variaciones. Es del rizado que usted no le puede ver aquí en la señal en azul. ¿Sí? Entonces aquí usted podría sacar la variación, delta en el voltaje de salida para saber cuáles son las variaciones que realmente tiene. Bueno, aquí tendría una amplitud más o menos de 16 milivoltios pico a pico. 16 milivoltios de variación aquí frente a 170 que tenemos en la señal en azul, prácticamente son despreciables. Pero que existen, existen. Ahí están esas variaciones que usted puede ver. Entonces, en la simulación ya sabe cómo hacer para ver el rizado de una señal como la que tenemos aquí en azul. Cambiar el acoplamiento en el canal en donde esté viendo la salida. Cambiar de DC a AC. Aquí estamos viendo acoplamiento AC. Y después de que tenga acoplamiento AC, reduzca los voltios por división en el eje vertical. En este ejemplo, baje a 10 milivoltios y ahí puede ver la señal que realmente tiene y que no se aprecia aquí en esta línea azul. Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí? Bien, entonces vamos a ver algunas formulitas que se utilizan en este tipo de filtros, rectificadores de media onda con filtro capacitivo. Primero, el rizado. Este se representa con la letra R minúscula y se calcula como el voltaje de rizado en valor eficaz sobre el voltaje medio o voltaje DC de la salida. Entonces aquí la pregunta sería, en estas ondas, ¿qué es cada cosa? El rizado vendría a ser el valor eficaz de esta forma de onda que está viendo aquí como diente de sierra. Entonces, si este es un diente de sierra, puedo sacar su valor eficaz. ¿Sí? Eso es lo que tiene que poner aquí en el numerador.
Y el voltaje CD que está viendo acá es el valor que tiene esta línea en azul, que prácticamente sería el voltaje de entrada a pico. Ese sería el voltaje DC. Este rizado normalmente se define en porcentaje, y mientras más pequeño sea el rizado, mejor calidad tiene su circuito. La regulación de voltaje se define como el voltaje de salida sin carga menos el voltaje a plena carga sobre el voltaje a plena carga. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál sería el voltaje sin carga en estos circuitos? Simplemente imagínese que esta resistencia de 1 kiloohmio es la carga. Quítele usted a esa carga. En este caso, ¿cuál sería el voltaje de salida? El voltaje de salida sería igual al voltaje de entrada a pico. Ese sería el voltaje sin carga. Luego usted le pone la carga y vuelve a medir aquí cuál es el voltaje. Entonces, con estos valores, el voltaje sin carga sería 170 voltios. El voltaje con carga, tal como estamos viendo la línea en azul, sería también 170 voltios. ¿Sí? Entonces, podríamos sacar el porcentaje de esta regulación de voltaje. Bueno, aquí tenemos un rectificador que sería de onda completa, que utiliza solamente 2 diodos, pero un secundario de nuestro transformador con un tap central. Aquí la idea es que el número de vueltas que tiene en la parte de arriba sea igual al número de vueltas que tiene en la parte de abajo. ¿Para qué? Para que la forma de onda que usted tiene como salida en este punto sea simétrica. Entonces vamos a ver un poquito rápidamente estos circuitos, cómo estarían trabajando. Entonces, tomemos el semiciclo positivo de la alimentación. Aquí siempre es eso. O sea, usted tiene que poner aquí semiciclos positivos primero, semiciclos negativos después, siempre que tenga diodos asociados. Entonces, no me interesa la parte de la polaridad del primario, no están los puntos en las bobinas. Simplemente decimos, en cada secundario podemos tener hasta un voltaje pico B máximo. Entonces, en el semiciclo positivo, las polaridades serían las que tiene usted aquí, más menos y más menos. En cada bobinado la polaridad está orientada en igual dirección. Entonces, para esa polaridad, el diodo de arriba va a conducir. Vamos a tener corriente circulando por aquí. No hemos conectado el capacitor. Esa corriente baja. El único camino sería a través de esta resistencia de carga RL. Y ahí estamos cerrando el circuito ya. Este bobinado en la parte de arriba es prácticamente una fuente de señal alterna con un pico máximo igual a B sub M. Entonces el circuito se cierra así. El diodo de abajo, el diodo 2, no estaría conduciendo. ¿Por qué no estaría conduciendo? Porque este diodo en la parte inferior está asociado con el devanado en la parte inferior de nuestro secundario. Y si usted le ve este devanado, esta bobina, tiene el mayor potencial en la parte de arriba. ¿Sí? Entonces, el diodo 2, pongámosle el número aquí, el diodo 2 es este de aquí abajo, estaría polarizado inversamente. Este diodo arriba es el diodo 1. Entonces, atentos que les voy a preguntar lo siguiente. Supongamos que tenemos aquí un voltaje máximo, un voltaje pico en cada secundario, por ejemplo, igual a 50 voltios. 50 voltios pico en cada bobinado. Cuando está conduciendo el diodo de arriba, el diodo 1, ¿qué voltaje inverso estaría soportando el diodo 2? ¿Quién me responde a esa pregunta? ¿Puede repetir
Entonces le decimos, en el semiciclo positivo está conduciendo el diodo 1. Si es que el voltaje máximo en ese secundario vale 50 voltios, ¿cuál sería el voltaje máximo inverso que está soportando el diodo 2? Sería los mismos 50 voltios. 50 voltios. Los mismos 50 voltios. Tal vez sería menos 50 voltios. Menos 50. A ver, ¿alguna otra idea? Sería cero 100. en mi consideración. 100. 0. Sería 100. 100. ¿Cuál es su nombre? Eduardo Delgado. Señor Delgado, gusto de oírle. Le vamos a poner una participación de clase. Entonces, verá, antes de que usted responda una pregunta, porque esta pregunta pudo haber sido una prueba, pudo haber sido un examen, usted tiene que ir al fundamento para que saque una respuesta correcta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa aquí? Decimos el diodo 1 está conduciendo. Si el diodo 1 conduce, reemplace, si usted quiere, en su hojita del examen, hojita de la prueba o en un papelito aparte. Sustituya, pues, ¿no es cierto? Dice, está conduciendo el diodo 1, le voy a poner como lo que es. Diodo 1 es un cortocircuito. Entonces le ponemos allí como un cortocircuito. Entonces voy a quitar de aquí el diodo 1. Y en su lugar voy a poner un cortocircuito. Entonces de aquí, cortocircuitamos acá. Ya está. A ver, con color negro sería el cortocircuito, ¿no? Ya, está cortocircuitado, mire. Ahora bien, al momento de que hemos cortocircuitado este diodo, dos cosas. Primero, que esta resistencia de carga queda en paralelo con el devanado en la parte superior del transformador, ¿no es cierto? No hay ninguna duda allí. Y en segundo lugar, si usted quiere saber el voltaje inverso que está soportando el diodo 2, simplemente parta ya sea de este punto que es el ánodo o de este punto que es el cátodo y dése una vuelta por el circuito como usted prefiera. Entonces, por ejemplo, voy a salir de aquí, del ánodo. Del ánodo paso por este bobinado en la parte inferior, de menos a más. Hasta allí ya tengo un V máximo. Tendría 50 voltios hasta acá. Ahora me voy por el bobinado de arriba. Otra vez paso, de menos a más, otros 50 voltios. Quiere decir entonces que con respecto a este punto, que es el ánodo, acá arriba tenemos 100 voltios como voltaje tope. Pero este punto de aquí es realmente el mismo de acá. Y ese punto de allí, vea usted este cortocircuito aquí. Ese punto de allí es el mismo que tenemos acá, en el cátodo, ¿no es cierto? Entonces, este diodo va a estar soportando un voltaje inverso de 100 voltios cuando no está conduciendo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Simplemente salga del ánodo o salga del cátodo y dése una vueltita por la red que tiene a la vista y llegue al extremo opuesto del diodo, sumando todos los voltajes que encuentre por allí. ¿Sí? También usted puede decir lo siguiente. En vez de irme por el bobinado de arriba, mejor me voy a ir por este bobinado chiquito que tenemos, por este bobinado en la parte inferior y también por la carga, ¿no es cierto? La carga va a tener un voltaje más o menos. ¿Por qué? Porque está conduciendo el diodo de arriba. Entonces, este diodo queda en cortocircuito y el voltaje del devanado en la parte superior queda en paralelo con esta carga. La corriente es, como está aquí en rojo dibujada, y el voltaje en la carga tiene esta polaridad. Entonces, si esto es así, el voltaje pico que tendríamos en la carga
es igual al voltaje pico que entrega el bobinado en la parte superior. ¿Cuánto vale ese voltaje? 50 voltios. Póngale ahí los 50 voltios. Voltaje pico, ¿no? Entonces, ahora sí, mire, parto de aquí, del ánodo del diodo, y me doy una vuelta. Aquí tengo de menos a más 50 voltios y me voy por la carga ahora. De menos a más otros 50 voltios. Quiere decir que el cátodo está 100 voltios arriba con respecto al ánodo. Bien, entonces la forma de onda para este circuito sin conectar el capacitor sería lo que vemos aquí abajo. Un rectificador de onda completa, semiciclos positivos todos, uno a continuación del otro. Y si es que conectamos el capacitor, tenemos el circuito de la derecha. Aquí aparece la señal de fondo, que sería la que corresponde al rectificador de onda completa, y la señal de salida debido a la conexión del capacitor. Esta señal como diente de sierra. Hay variaciones aquí. Por lo tanto, se ha construido acá lo que sería un rectificador de onda completa con filtro capacitivo. Entonces, eso es lo que tenemos en este circuito. Bien, entonces, esto de aquí está puesto simplemente para que usted lo utilice. No va a necesitar demostrar estas fórmulas ni nada por el estilo. Esto es tomado del libro de Boyle, está en el apéndice de ese libro, en la parte final. Toda la deducción de estas formulitas, usted puede tranquilamente recurrir a ese texto y tendría toda la información. Entonces, por ejemplo, el valor eficaz del voltaje de salida, usted puede calcular como la corriente de carga en continua sobre 4 raíz de 3 F por C. Este F es la frecuencia de la señal de salida. A ver, veamos, a ver cómo están en esta partecita de aquí. Voy a pedirles que me contesten lo siguiente. A ver, aquí. Podríamos tener acá, en lo que sería la señal de alimentación comercial, en esta parte de la entrada, una señal de 120 voltios y 60 hercios. No hay nada que hacer, esa es la señal comercial. Si le pregunto, esta señal de entrada aquí en el primario tiene 60 hercios. En esta parte que es la salida, que sería esta forma de onda de aquí, ¿cuál es la frecuencia de esta forma de onda? Siguen siendo 60. A ver, no le escucho bien. Seguirían siendo 60. 160. No, siguen siendo 60. A ver, no le escucho bien. 160 me parece que me dice. Hay Inge que siguen siendo 60. Es 60 mismo. Ya siguen siendo 60. A ver, veamos. Aquí voy a dibujar la señal alterna, ¿no? De entrada. Voy a ponerle así. Aquí tenemos, ¿qué cosa tenemos allí? Una señal senoidal. Esa es la cometida comercial. Una señal de 120 voltios eficaces y frecuencia 60 hercios. Ahora, aquí, en la salida, tenemos esta forma de onda que está viendo aquí. Semiciclos positivos nada más. La pregunta es, esta señal que está viendo como semiciclos positivos, ¿qué frecuencia tiene? Sería el doble, 120 hercios. 120 hercios. ¿Su nombre? Cristian Guerrero. Señor Guerrero Cristian, le ponemos otra participación en clase. Exacto. Usted ve que esta señal se repite, ya no como la entrada. La entrada se está repitiendo cada 360 grados.
Pero esta señal aquí se repite cada 180 grados. Quiere decir que el periodo disminuyó a la mitad. En otras palabras, la frecuencia se duplicó. ¿Sí? Entonces, estas formulitas de aquí consideran eso, ¿no? Tiene que ver con la frecuencia de operación, pero de la señal de salida, de la forma de onda de salida, la que tienen que poner acá. Entonces, aquí está la corriente que circularía en DC por la carga, el voltaje medio en la carga, la resistencia de carga y el capacitor. De igual manera, el voltaje en CD o el voltaje promedio, usted puede calcular con esta otra formulita también. Voltaje máximo menos la corriente media sobre 4 veces F por C. Bueno, y en el caso de que se tenga que calcular el rizado, ponemos el valor eficaz de la señal alterna sobre el valor medio de nuestro voltaje. Esto multiplicado por 100 y alcanzamos estas ecuaciones de aquí. Particularmente les comento desde ahorita, estas ecuaciones como ustedes ven son chiquitas, no hay ningún problema en aplicar esto. Sin embargo, actualmente ya no se utilizan estas ecuaciones para calcular estas fuentes. Como le dije, antes se utilizaba mucho circuitos de este tipo como fuentes de voltaje constante. Es más, en algunos casos se ponía aquí a continuación de este capacitor que ustedes están viendo acá a la derecha. Voy a dibujarme esto aquí. Aquí cito. Aquí se ponía a continuación un circuito adicional que era un regulador de voltaje con el fin de disminuir el rizado al mínimo y estabilizar la señal de salida. Entonces, este circuito integrado se conoce como regulador de voltaje. Puede ser el 7805, el 7812, un 7905, un 7912. Eso posiblemente usted ya ha utilizado en algunos circuitos de aplicación. Pero resulta que si hacemos esto, justamente este circuito de aquí, el regulador de voltaje, es uno de los que más energía consume en nuestro circuito. Eso, evidentemente, disminuye la eficiencia de todo nuestro circuito. Por eso justamente es que se desechó este tipo de aplicaciones y más bien se utiliza la fuente switch. Bueno, cuando veamos los convertidores, ahí veremos un poquito sobre estas fuentes conmutadas también. Bien, entonces, aquí hemos terminado ya en las aplicaciones del diodo común y corriente y nos toca estudiar el diodo Zen. Bueno, entonces como terminó ya la hora, vamos a concluir la clase en este momento. ¿Tienen alguna pregunta tal vez?